Capítulo 15. Intervención oportuna. Aquella misma noche, al reunirnos los trabajadores de ambos planos, como había sucedido anteriormente, esperamos a que los obreros de otras sociedades, afectadas por la furia de los secuaces del rabino Sadoch, trajeran a algunos de ellos, a los más destacados, a nuestra reunión mediúmnica. En pocos minutos se encontraban 5 entidades rencorosas, de aspecto tosco, semiadormecidas, y un grupo de otras, igualmente portadoras de expresión vulgar, resistiéndose en las franjas vibratorias que las envolvían y las condujeron a nuestro recinto. Abierta la reunión por el director hermano, los médiums Celestina y Marcos entraron en trance profundo, atrayendo a la comunicación a 2 de los invitados señalados, que despertaron fijados a sus periespíritus en expansión, ocurriendo simultáneamente la psicofonía torturada y la agresiva. Marcelo y el doctor Becerra se encargaron de atenderlos de inmediato, nuestro mentor eligiendo al rabino Melquisedec, que se comunicaba por la señora transfigurada. Percibimos que toda la sala fue tomada por expresivas defensas fluídicas, manteniendo a los extraños visitantes dentro de su campo, de modo que podían oír y acompañar todos los detalles de las comunicaciones de sus líderes en rebeldía comprensible. El rabino, a semejanza del jefe anterior, alardeó: solamente por medio de la traición es que los cobardes discípulos del Cordero consiguen alcanzarnos, ignorando, a propósito, que también tenemos derechos delante de las leyes que rigen en el universo. Sin duda, respondió el doctor Becerra, el mismo derecho que han concedido a aquellos que cayeron en sus perversas redes. Derechos que se atribuyen de herir y atormentar, de generar obstáculos a la obra del bien, de infelicitar. El hermano se atreve a llamarnos traidores, nosotros que usamos los recursos de la oración y de la misericordia, comparados con sus mecanismos de injuria, crudeza y odios, con los cuales intoxican a los incautos y los arrastran a sus presidios atroces, en procesos obsesivos punzantes. Tenemos el derecho de obedecer a las autoridades de nuestra creencia, exasperado, reaccionó el comunicante. No fuera por el deber de seguir sus órdenes, y no iniciaríamos esa lucha demorada y aterrorizante. Dice muy bien que se encuentra al servicio de un espíritu infeliz que acaba de rendirse a la verdad, sometiéndose a la mansedumbre de Jesús. No hubo ninguna sumisión, sino una imposición de manera arbitraria, frente al método execrable que fue utilizado para detenerlo en la trampa soez que le prepararon. El amigo se encuentra equivocado. El señor rabino Sadoch vino espontáneamente y se adentró en nuestro reducto guiado por su instinto de destrucción, siendo víctima de la propia presunción. Él debería saber que esta casa tiene orientación y obedece a un programa elaborado por el Señor de la Vida, y que su intento de invasión resultaría infructuoso, corriendo el riesgo de caer en las propias redes del atrevimiento. Animado, sin embargo, por el éxito que algunos de sus seguidores alcanzaron aquí como en otros núcleos de amor, no se detuvo ante la impetuosidad de resolver sus propósitos inferiores de una sola vez bajo la ferocidad de la propia violencia. Al final, ¿qué esperan de nosotros, que nada tenemos con esta su casa? Ciertamente los señores nada tienen contra nuestra casa, pero se encuentran dominados por la furia en favor del enfrentamiento con los servidores de Jesús, a quienes les arman trampas, los agreden, los seducen con sus cantos de sirena, para arrastrarlos de manera inclemente para su dominación. Es que la promesa de ese crucificado, que se decía nuestro Mesías, es falsa y atroz, habiendo generado en la historia persecuciones cruentas contra la raza elegida por Jehová, siendo un falso profeta que fue ajusticiado conforme merecía. Es natural, por lo tanto, que nos levantemos en todos los tiempos contra él, por medio de sus infelices herederos y divulgadores de la gran mentira. No descansaremos mientras no modifiquemos las estructuras de la verdadera doctrina expresada en la Torá y en los demás libros sagrados de nuestro pueblo. Oyendo al hermano referirse así, se tiene la idea de que se encuentra con razón cuando la habilidad sofista le toma el raciocinio. Jesús es el Mesías de Dios, no solamente para Israel, sino para toda la humanidad. Nadie como él vivió tan íntegramente la verdad, ni siquiera cualquier profeta que lo antecedió o sucedió, por cuanto todos aquellos que vinieron a anunciarlo estaban por debajo de su grandeza. Fue él quien se levantó para atender la plebe despreciada por los prejuicios mentirosos de las clases sociales cultivadas por la tradición y preservadas en las sinagogas.
Su capacidad de amar y de perdonar jamás se presentó en alguien que se le compare. Las persecuciones a las que se refiere no fueron de Jesús, sino de los explotadores que se apoderaron de sus enseñanzas y las convirtieron en fuerza y poder temporales, distantes de él, que fue muy claro en cuanto a los compromisos para con Dios y los otros para con Mamón. Optaron, enloquecidos por el mundo, huyendo de él y despreciándolo. No se puede juzgar y condenar al pueblo israelí por el crimen que fue perpetrado por los infelices del Sanedrín y del gobierno romano, de la misma forma que tampoco se puede acusar a todos los individuos de insania por la crueldad mantenida en las guerras ancestrales contra los filisteos, de otros pueblos destruidos, de los adoradores de Baal, así como de otros dioses. Una religión que no cultiva la misericordia ni la compasión, un pueblo que no respeta el derecho de los otros pueblos, no merecen consideración, volviéndose execrables sus actos, pero dándose oportunidad a sus descendientes, que no son responsables por la atrocidad de sus antepasados. De igual manera, no se puede responsabilizar al Maestro de la compasión por los crímenes cometidos por aquellos que lo traicionaron a través de los tiempos, infligiendo persecuciones y daños a todos cuantos los desagradaban. Simultáneamente, el dialogador Marcelo aclaraba al otro vengador con palabras algo equivalentes, mientras los oyentes, ahora atentos, acompañaban los diálogos, especialmente el del doctor Becerra con el rabino Melquisedec. El hermano puede observar que los nuevos discípulos de Jesús en las sendas del espiritismo vienen intentando restablecer la pureza y elevación de los principios por él propuestos en el amor y la caridad, en el cariño para con el prójimo, especialmente en relación a aquellos que son infelices, que experimentan tormentos de cualquier naturaleza. Todo eso forma parte de la gran farsa, replicó a un colérico. Parecía que, sintiéndose afectado por el verbo fluido y verdadero del benefactor, bañado por las vibraciones de bondad y de compasión para con él, optaba por mantener la agresividad por falta total de argumentos que justificaran el infeliz comportamiento. No tenemos otro interés que no sea el suyo y el bienestar de todos aquellos que se encuentran bajo la constricción del odio y de la amargura. Usted es el que piensa eso, porque nosotros nos encontramos felices en los propósitos y desempeños que nos permitimos. Además de ser infiel a la verdad, el hermano es insolente y presuntuoso, porque nadie puede estar feliz mientras persigue, explota y trabaja por la desdicha de otro. Deseamos advertirle que todo el mal que se revierte en mal para sí mismo. De lo contrario, consultemos el Génesis en su capítulo 15, versículos 15 y 16, que asevera: En cuanto a ti, en paz irás a tus padres, serás sepultado en una vejez feliz, y en la cuarta generación que ellos volverán para acá, porque hasta allá la falta, entiéndase el crimen practicado por los amorreos, no habrá sido pagada. Equivale a decir que mientras no sea rescatado el error, no se podrá retornar al seno de Yahvé. Veamos, cuando el amigo desencarnó, cuando murieron sus carnes y la vida orgánica cesó en el túmulo, ¿a dónde siguió? ¿Cuál es el paraíso que lo recibió, aunque se considere un buen pastor que debería haber sido para su pueblo? El odio inclemente lo devoró, no dejando ningún vestigio del conocimiento espiritual, empujándolo al abismo en el que se encuentra hasta hoy, varios siglos transcurridos. ¿Qué doctrina es esa, incapaz de ayudar a su fiel en el momento más grave de su existencia de ser inmortal? Aproveche este instante para reflexionar y reconsiderar las actitudes cruentas que viene manteniendo y los propósitos infelices contra Jesús, representado en sus humildes seguidores sedientos de amor y de piedad. La reencarnación, conforme expresada en el texto del Génesis, a todos se nos impone y nadie se le hurtará, por ser una ley universal. De un momento a otro, el Señor de los mundos nos convoca para el retorno al cuerpo. ¿Y cómo renacerá el amigo y hermano? ¿Cómo podrá huir a la ley divina? Esta es la oportunidad, suya y de todos aquellos que se encuentran en esta guerra sin vencedores, del mal contra el bien, de la violencia contra la pacificación, del odio contra el amor. ¿Hasta cuándo se prolongará la gran noche que los envuelve? El benefactor hablaba a todos los presentes invitados y traídos para esa ocasión culminante. Se oyeron, de inmediato, llanto y exclamaciones, súplicas de amparo que eran atendidas por los caballeros templarios y por los trabajadores del Evangelio de las instituciones en pauta.
recogiéndolos con ternura y cuidando de sus dolores en el despertar doloroso. Tocando la frente de la médium con infinita bondad, el doctor Becerra concluyó: solamente por medio de la valentía de revisar la propia situación es que el ser se encuentra consigo mismo, para después encontrarse con Dios. El hermano no está siendo juzgado ni censurado, antes bien estamos invitándolo al cambio de actitud, al encuentro con la felicidad que a todos nos aguarda. La mano del mentor que tocaba el chakra cerebral del enfermo, por medio de la médium sonámbula, se iluminó gloriosamente y los rayos penetraron la organización espiritual del demente, haciéndolo explotar en una cascada de lágrimas y de lamentaciones, cual niño desprotegido. «¡Socorro, Señor Dios de Israel!», y se puso en lágrimas a murmurar el Salmo 106, repitiendo el versículo 1. «Alabad al Señor, porque Él es bueno, porque su benignidad es para siempre». Y, autoafligiéndose, completó: «Pero yo soy infeliz y desgraciado, que no seguí las orientaciones del Señor. ¡Ay de mí!». Compasivamente nuestro orientador le dijo: «El Señor es benigno y misericordioso. Bienaventurados los que observan el derecho, los que practican la justicia en todos los tiempos», como acentúa el versículo 3 del mismo capítulo. El derecho y la justicia que deben ser practicados son el trabajo en favor de todos y la misericordia para con las criaturas, lo que no estaba sucediendo. Pero no se martirice, continuando a alabar al Señor hasta el momento de su gloria personal. Hubo un gran silencio, solamente roto por las lágrimas ruidosas acompañadas de exclamaciones, igualmente seguidas por el comunicante por medio de Marcos y de los demás sufridores, que pasaron a recibir la conveniente asistencia de los equipos de servidores de Jesús. Enmudecido por la emoción, el rabino Melquisedec, con esfuerzo y vergüenza, consiguió cerrar el encuentro murmurando: «Que el Señor lo haga acostarse en verdes pastos, y perdóneme, por misericordia». Se refería, sin duda, al Salmo 23, siendo acogido tiernamente por Petitinga y Jesús González, que se encargaron de adormecerlo, a fin de que al despertar se encontrase sereno y confiado en la excelsa misericordia. Todos somos viajeros de largas jornadas interrumpidas por la insensatez y recomenzadas con las rodillas dislocadas, todos carentes de perdón y de nuevas oportunidades de reparación y de construcción del bien en el interior, en los sentimientos y en los pensamientos. Después que fueron recogidos esos amigos traídos a la comunicación y a la asistencia, la sala fue preparada para la continuación de las actividades programadas. Una suave luz violácea invadió lentamente todo el recinto, que ahora se transformaba en un anfiteatro griego de pequeñas proporciones, con el cielo al descubierto, salpicado por los astros estelares, cercado de rosales, mirtos y angélicas en flor, produciendo una brisa perfumada que nos invadía, alegrándonos sobremanera. Ya no presentaba el aspecto de la sala habitual, haciéndonos recordar algunas de las construcciones de nuestra esfera, donde se dan los grandes encuentros y espectáculos de belleza conduciendo nuestro pensamiento a Jesús. Permanecía también la torre de vigilancia guardada cuidadosamente por los miembros de la orden religiosa del pasado. En la parte central, debajo de los escalones circulares, se encontraba una mesa rectangular y, a su lado, una tribuna adornada con hojas de laurel, en una representación de la victoria del bien sobre todo el mal. El noble hermano y el doctor Becerra descendieron al centro acompañados por nosotros y los trabajadores de las casas espíritas presentes, mientras comenzaron a aparecer más de 1 millar de espíritus que llenaron las galerías, pudiéndose destacar entre ellos muchos reencarnados en desdoblamiento parcial por el sueño fisiológico, ciertamente traídos por sus guías espirituales. En ese momento, el sonido de laúdes tocados con maestría dominó el recinto, y vimos a la misma joven de antes presentarse encantadora en un solo especial, exaltando la grandeza de Jesús. Al terminar, con el público vivamente emocionado, el mentor imploró la divina protección para el trabajo de aquella madrugada, y al concluir, vimos descender las escalinatas del anfiteatro a algunas decenas de espíritus de alta estirpe que se deslizaban en dirección de la arena, con estatura mayor que la nuestra, circundándola e irradiando una claridad maravillosa que nos fascinaba. Inmediatamente, un tubo de luz fue proyectado desde lo alto, y dentro de él se condensó el santo de Asís, asesorado por algunos de sus discípulos más cercanos, evocando los gloriosos días del pasado.
No podíamos dominar las lágrimas de felicidad que perlizaban en nuestros ojos y se derramaban por nuestras caras. Era un momento sublime, inolvidable, en el que se apagaban todas las memorias menos bellas o señaladas por cualquier tipo de sufrimiento. Con la expresión iluminada por la paz profunda de la que era portador, San Francisco se acercó a la tribuna, que recibió un chorro de luz, como ocurre en los teatros cuando están en destaque algunas escenas o personas, y permaneció nimbado de bendiciones, en una actitud de incomparable humildad, enunciando: «Hermanos de todos los cuadrantes de la tierra y almas grandiosas de Alcione, que sea con todos nosotros la paz inmaculada del Señor Jesús». Vivimos el gran momento de la lucha sin cuartel, en la que los ejércitos del Señor y Maestro estarán equipados con los instrumentos del amor y de la misericordia, a fin de que sea restaurado en la tierra el reino de la mansedumbre y de la caridad para con todo y con todos. Ha sido un gran desafío existencial la preservación del bien en el interior de los corazones, especialmente cuando surgen los primeros rayos de luz, significando esperanza de paz y de progreso real para la humanidad. Las incomparables conquistas del conocimiento científico, aunque la contribución indiscutible en favor del proceso evolutivo, no consiguieron realmente atender a las íntimas necesidades del ser humano que busca la paz. Esa resulta exclusivamente del amor en sus más variadas expresiones, desde aquellas que se refieren a la propia iluminación, cuanto la que se exterioriza en favor del prójimo. Esto significa renuncia, abnegación, devoción y, sobre todo, vivencia de la caridad. Hay sed de armonía en el mundo individual, a pesar de algunas criaturas estar cercadas de excesos de todo tipo, viviendo, sin embargo, la pérdida de sentido espiritual y, por consecuencia, de la paz que solamente Jesús puede ofrecer. Así considerando, se vuelve inevitable que se organicen cruzadas de amor en favor de todos los seres en sufrimiento en la tierra, al mismo tiempo trabajándose por la instauración de la legítima fraternidad, sin la cual será imposible la presencia del equilibrio entre las personas y las naciones. Jesús nos llama con su misericordia, invitándonos a la lucha en su sembradío de sacrificios. Nadie espere gratificaciones por el trabajo a ejecutar o régimen de excepción en el programa depurativo por el que pasa el planeta. La contribución personal es valiosa en forma de dedicación al deber y renuncia al egoísmo destructor, que ha sido la causa de la ruina de todos aquellos que avanzan sin advertencia de ese peligro inminente. Mientras luz la oportunidad de servir, que no sea pospuesta la acción socorrista, por cuanto será siempre beneficiosa para aquel que la ejecuta. Somos las hijas y los hijos del Calvario en caminata redentora, superando las imperfecciones morales que deben ser diluidas por el esfuerzo de autoiluminación, perseverando en las refriegas contra el mal que se empeña en predominar en nuestra naturaleza espiritual. Toda y cualquier expresión de amor ofrecida a los hermanos vivientes se vuelve gota de luz en nuestro camino penumbroso, que quedará señalado por nuestras huellas que se dirigen en dirección del gran foco, que es el maestro de los desvalidos y desafortunados, siempre aguardándonos. No nos resistamos en relación a los testimonios. Una existencia sin sacrificio y sin abnegación es un viaje sin recompensa íntima al país de la fantasía, que la realidad demuestra la falta de significación. Y en las altas temperaturas que los metales se hacen maleables a formas nuevas, así como en la lapidación, las gemas toscas se transforman en estrellas. De igual manera, será siempre en el combate que el espíritu se perfecciona, hermoseándose y desarrollando la luz divina que en él yace. Ustedes fueron como nosotros, invitados a trabajar en su viña en este momento difícil, porque están habilitados para el mejor combate, asesorados por la convicción de su inmortalidad. Mucho les será pedido, porque han recibido mucho socorro de los cielos. Iluminen, por lo tanto, la tierra en desfallecimiento, en angustia y tiniebla. Es después del máximo de la tormenta que surgen las primeras manifestaciones de la bonanza. Ustedes, amados visitantes, que ya disfrutan de los júbilos conseguidos a duras penas, se enfrentarán con las más cobardes trampas, a las que ya no están acostumbrados, experimentando gran sorpresa al verificar los métodos primitivos que son usados por los adversarios de la verdad, deseando imponer sus mentiras e ilusiones. Sus palabras y sentimientos serán transformados en armas con las que los intentarán alcanzar, disminuyéndoles el ardor en las refriegas.
Comprendan que se trata de combatientes perversos y sin escrúpulos, que no tienen ningún contacto con la ética ni con la dignidad. Les importa vencer a cualquier precio y no superarse internamente a fin de conquistar los otros corazones. Su objetivo es destructivo, mientras ustedes están acostumbrados solamente con la edificación. Vienen de otra dimensión del amor de nuestro Padre. Oyeron considerar la miseria moral del grano de arena cósmico, que es el planeta terrestre, y compadecidos de nuestra inferioridad, de nosotros todos, sus habitantes e hijos temporales, se ofrecieron para contribuir con su sacrificio en favor de su ascensión en la escala evolutiva de los mundos. Sean bienvenidos, hermanos de la misericordia y de la solidaridad. Nosotros los saludamos y agradecemos al excelso Creador la inmerecida caridad para con nosotros. Levántennos del caos moral en que aún nos encontramos a las cumbres de la verdadera plenitud. Les deseamos todo el éxito bajo las bendiciones de Jesús, el incomparable constructor de la escuela terrestre. Que la serena paz diluyente de la justicia y del amor sin mancha permanezca con todos nosotros. Con especial ternura y afecto, vuestro hermano Francisco. Al silenciarse, podíamos oír el pulsar de la naturaleza en fiesta y la sinfonía emocionante de la gratitud que vibraba en todos nosotros, los espíritus terrestres y los bendecidos visitantes de Alcione, que también tenían lágrimas que les perleaban en los ojos. Sin cualesquiera otros comentarios, la reunión fue cerrada con vibrante oración pronunciada por nuestro benefactor, el doctor Becerra de Meneses, que nos condujo a la perfecta comunión con el pensamiento de Jesús. El ángel de Asís y sus acompañantes retornaron al tubo de luz, volviendo a la esfera superior en la cual habitan. Los equipos encargados de conducir a los hermanos aún reencarnados se colocaron a su lado, tomando las providencias de reconducirlos a sus respectivos domicilios, auxiliándolos en la preservación de la memoria, aunque fragmentaria, de los acontecimientos de la noche inolvidable. Dentro de poco serían iniciados nuevos trabajos, invitándonos a la contribución mínima que fuera en favor de la construcción del mundo nuevo en pleno desarrollo.